Hola, bienvenidos, soy el profe Alex. Hoy vamos a ver variación inversa. Corresponde al PACE de Math 1107 en la parte del segundo checkup. Y tenemos un requisito, y el requisito es que hayas visto el video pasado, que es este de variación directa. Te dejo aquí el enlace por si no lo has visto. Y veamos. Definición de variación inversa. Ya vimos la variación directa. Dice, es cuando un incremento en una variable produce un decremento en la otra. ¿Te acuerdas cómo era en la variación directa? Si aumentaba una variable, aumentaba la otra. Si disminuía una variable, disminuía la otra. Aquí es al revés, aumenta una y baja la otra y viceversa. Y vamos a verlo con un ejemplo. Aquí está esta fórmula, que es la ley de Ohm, es una fórmula que se usa en electricidad, que te dice que la corriente, que se utiliza la letra I para la corriente, es igual al voltaje dividido entre la resistencia. No es importante que entiendas ahorita cada una de estas partes, solo lo vamos a ver algebraicamente. Y el voltaje lo vamos a fijar a 12 volts, por lo tanto esto se vuelve una constante y nos queda esta variable, que es la variable dependiente, y esta variable, que es la variable independiente. Esto lo vimos en el video pasado. Entonces, sustituyendo voltaje en esta ecuación o en esa fórmula, nos queda esta otra fórmula. Y vamos a evaluar como lo hicimos en el video pasado con una tablita. Mira, el primer caso ya está hecho. Nos dice que si la resistencia vale 12 ohms, los ohms son las unidades de resistencia y se representan con la letra griega omega. Entonces, si R vale 12 ohms, sustituimos aquí 12 ohms y nos queda 12 entre 12, lo hacemos ya mentalmente, 12 entre 12 es igual a 1 y volts entre ohms es igual a amperes. Y esta es la unidad de corriente. Amperes se representa con una A mayúscula. Ahora veamos, ¿qué pasa cuando la resistencia vale 24 ohms? Lo sustituyo aquí y me va a quedar 12 entre 24 es igual a un medio. Y volts entre ohms me da amperes. Entonces va a ser igual a un medio o lo que es lo mismo, 0.5 amperes. ¿Y qué pasa si ahora bajamos la resistencia a 6 ohms? Sustituimos aquí, 12 entre 6 es igual a 2 y me van a quedar 2 amperes. Entonces veamos qué pasó. Originalmente teníamos 12 ohms y lo duplicamos. ¿Y qué pasó con la corriente? En vez de duplicarse, se disminuyó exactamente a la mitad, fue a la inversa. Ahora, ¿qué pasó cuando evaluamos, en vez de 12, evaluamos 6? Es decir, disminuimos la resistencia a la mitad, pues se duplicó la corriente, se fue al doble. Entonces vemos que es una variación inversa. No necesariamente tiene que irse al doble, ¿no? Pero si una aumenta y la otra disminuye, y viceversa, es una variación inversa. Y también se le llama proporción inversa. De tal forma que podemos escribir lo siguiente. Mira, voy a escribir aquí que la corriente que se representa con la letra I varía inversamente con R. Y la otra forma que lo puedo escribir es que I es inversamente proporcional a R. Ok, y aquí tengo estos dos enunciados que describen pues lo que estuvimos observando. ¿Okay? Cuando uno se incrementa, el otro se decrementa. Y fíjate en esta nota, dice aquí que en una ecuación o fórmula con variación inversa, una de las variables va a estar en el numerador y la otra en el denominador. En una ecuación o fórmula con variación directa, ambas variables están en el numerador. Lo vimos, por ejemplo, en variación directa, vimos fuerza igual a masa por aceleración y habíamos fijado la masa, creo, la aceleración no recuerdo, pero si supongamos que era la masa. Si incrementamos la masa, ¿y qué obtenemos? Si la aceleración es fija, que la fuerza también se aumenta. Es una variación directa. Y aquí no se están dividiendo. Podrías ponerlo así, ¿no? Y están ambos en el denominador, pero al estar ambos en el denominador, puedes volver a aplicar la función inversa y te queda esto mismo. Entonces, lo que nos quiere decir esta nota es que en variación inversa, una de las dos variables, como es en este caso, va a estar como denominador y la otra no. Con eso que entiendas es suficiente. Una va a estar dividiendo y la otra no. Y ahí te das cuenta que es una variación inversa. Veamos ahora este ejercicio.
¿Qué tienes que hacer tú? Dice aquí, completar las siguientes oraciones. Y el caso número 1 dice, en la fórmula R igual a 120 dividido entre I mayúscula, si I se disminuye a la mitad, RC, y tienes que poner aquí, no solamente si se disminuye o se incrementa, sino en qué proporción lo hace, porque acá te dicen que es, si I se disminuye a la mitad, ¿qué va a pasar con R? Luego, el número 2, te dan la fórmula, que es la fórmula de atracción gravitacional de dos masas. Y te dice, si D se duplica, este es D, y está elevada al cuadrado. Si D se duplica, FC, ¿qué va a pasar con F? ¿Ok? De nuevo, no nada más si disminuye o se incrementa, sino en qué proporción lo hace. Eso lo vimos en el video pasado y tienes que aplicarlo aquí. Y después sigue diciendo, F es algo que tienes que poner proporcional a D. Pues básicamente tienes que poner si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Y el número 3 dice, en la fórmula, y te da esta fórmula que ya la identificaste seguramente, es la fórmula del área de un círculo con respecto a su radio. Y aquí está R, que es el radio, elevada al cuadrado. Si R se incrementa, ¿qué va a pasar con A? Lo que tienes que poner aquí. Ahí solo tienes que poner si se incrementa también o si decrece, disminuye. Y también te dice, a ver, A varía, ¿en qué forma varía? Aquí lo tienes que poner con respecto a R. Entonces te lo dejo, por favor, trabájalo, ponle pausa y regresamos cuando hayas terminado. Muy bien, ya estamos de regreso, veamos. El caso número 1 dice, en la fórmula R igual a 120 entre I, como está dividiendo I y R no, pues es una variación inversa, una proporción inversa. Si I se disminuye a la mitad, R, ¿qué va a pasar con R? Es variación inversa. Si una se disminuye, la otra se incrementa. Entonces pongo primero que se incrementa. Ahora, ¿qué tanto se incrementa? Si disminuyó a la mitad, o sea, es como si lo divides entre 2, en realidad, ¿qué va a pasar con R? Pues se va a multiplicar por 2. Se incrementa al doble o se duplica, como lo quieras expresar. ¿Okay? Pero lo importante es que veas eso, que primero es una variación inversa, entonces si una disminuye, la otra se incrementa. Si una se disminuyó a la mitad, entonces la otra se incrementa al doble. Caso número 2. En la fórmula, y tenemos aquí la fórmula de la atracción gravitacional, D está dividiendo y F no, por lo tanto es una variación inversa. Si D se va a duplicar, o sea, se está incrementando al doble, F se va a disminuir, ¿no? Vamos a escribir disminuir, se disminuye. ¿Qué tanto? Bueno, si uno se está duplicando, el otro pues va a ser una disminución, ¿no? Ya no es duplicar, pero ¿qué tanto? Si uno es doble, si no estuviera ese cuadrado, entonces se disminuiría a la mitad, pero está al cuadrado, como lo vimos en el video pasado. Por eso es importante que hayas visto el video pasado. Entonces, si por ejemplo, originalmente D era 1 y ahora D vale 2, o sea, el doble, al elevarse al cuadrado ese 2 se convierte en 4. Entonces ya es dividido entre 4, ¿no? Se disminuye a la cuarta parte. Entonces, la respuesta correcta es F se disminuye a la cuarta parte, ¿no? Y después nos pide F es proporcional a D. ¿Es directamente o inversamente? Es directamente, es inversamente, perdón. Es inversamente. Caso número 3. Dice ahí, en la fórmula A igual a pi por R al cuadrado, o sea, radio al cuadrado, si R se incrementa, A, ¿qué pasa con A? Ahora veamos. Tanto la variable R como la variable A están en forma de numerador. Entonces, es una variación directa. Si uno se incrementa, si R se incrementa, A se incrementa. Ahora me dice que A varía. ¿Cómo varía? Solo hay dos formas, directamente o inversamente. En este caso es directamente con R. Y listo. Entonces, ya lo viste. Vimos variación directa primero en el video pasado y aquí variación inversa. ¿Para qué nos sirve esto? Lo mismo que te expliqué en el video pasado. Te da una idea rápida de qué es lo que va a ocurrir si produces una variación en una fórmula. ¿Ves? Si es una variación directa o indirecta, o si la proporción es directa o indirecta, y puedes ir anticipando qué es lo que ocurriría con el resultado. Muy bien, llegamos hasta aquí el día de hoy. Por favor,
dale like, suscríbete si no lo has hecho y por favor comparte el video con alguien a quien le pueda servir. Así hacemos crecer esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima. Bye.